Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días y bienvenidas, bienvenidos a... el micro, es que aquí no hay... Me lo acerco. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Vale. Pues buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este acto en el que tendrá lugar la conferencia lección de honor con la que se inaugura el programa de doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas del curso académico 2020-2021 de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y que corre a cargo del excelentísimo señor don Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia del Gobierno de España, a quien desde este mismo momento, pues le digo, él sabe que se considera en su casa, no es la primera vez que visita nuestro campus, sí, la primera como ministro, pero hemos tenido la suerte de contar con él en otras actividades en años anteriores y por supuesto, le doy la bienvenida y le abro las puertas de esta que debe considerar su casa. También saludo y doy la bienvenida a la señora doña María Sandra García Martín, delegada del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los miembros del equipo de gobierno de la universidad, a las autoridades académicas de la Facultad de Derecho, de los departamentos, en especial del Departamento de Derecho Privado, a los miembros de la Comisión Académica del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y a profesores y alumnos del doctorado y miembros de la comunidad universitaria, tanto los que nos están siguiendo aquí en directo, presencialmente en esta sala, como los que estén conectados por streaming. Yo voy a ser muy breve en la presentación, porque creo que lo importante es que escuchemos las palabras, la conferencia, la intervención del señor ministro de Justicia y simplemente decirles que para nosotros es un honor que el ministro de Justicia venga a nuestra universidad, que inaugure el curso de doctorado en esta edición 2021. Las universidades tenemos una responsabilidad muy importante en la formación de las personas, de los jóvenes, y tenemos el monopolio, las universidades, de la formación de doctores. Los doctores son las personas que tienen que llevar a cabo y que se preparan para la investigación en los diversos terrenos. Y la investigación es la creación y la perfección del conocimiento. Por lo tanto, el doctorado es una tarea fundamental y en el caso de la Facultad de Derecho, el doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra universidad es un semillero de los nuevos investigadores jurídicos que en vista del panorama de la evolución social, de la evolución económica, el revestimiento jurídico de todos estos acontecimientos es fundamental y la formación de los nuevos doctores es esencial en el terreno jurídico y en el terreno político. Y contar con la presencia del señor ministro de Justicia para la inauguración es, como digo, pues un honor y un placer. Yo solamente voy a decir de Juan Carlos Campo Moreno que tiene una contrastada trayectoria de servicio público. Yo creo que eso es importante, porque de vocación y de profesión es magistrado, como todos ustedes saben, pero lleva una larga trayectoria de servicio público en diferentes órganos institucionales del Estado, desde el Consejo General del Poder Judicial al propio Ministerio de Justicia en otras etapas anteriores como secretario de Estado, a su actual desempeño como ministro de Justicia. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de compartir con él algunas mesas redondas, algunas intervenciones y conferencias, sabemos de su rigor, sabemos de su inquietud científica, sabemos de su rigor, sabemos de su comportamiento y de su visión de preocupación por el mundo de la justicia desde siempre, en los diversos puestos que ha desempeñado y creo que no se puede dudar de su compromiso con la mejora de la Administración de Justicia desde los diversos puestos que ha desempeñado a lo largo de su carrera. Y desde esa perspectiva en la que se debe encuadrar la conferencia que nos imparte hoy. Yo creo que no hay persona más indicada que el actual ministro de Justicia, el querido amigo Juan Carlos Campo Moreno,
para hablarnos de la evolución o la previsión de la justicia 2020-2030. Hay retos muy importantes que abordar, hay cambios que vienen propiciados por las circunstancias y otros cambios que son necesarios por la constante modernización que debe tener la justicia y la administración de justicia. Y yo creo que para diseñar los cambios en este momento, me parece que la persona de Juan Carlos Campos es una persona idónea para hacerlo. Después, como suele suceder con todo, pues algunas cosas saldrán mejor, otras cosas saldrán peor. Esto es lo que uno tiene que esperar cuando ejerce responsabilidades. Pero que se va a hacer desde el compromiso, desde el conocimiento y desde la idea de mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Yo creo que eso no puede dudar nadie. Y por lo tanto, con esa trayectoria, con ese bagaje de compromiso con la justicia, de compromiso con el servicio público, es como debemos hoy escuchar la conferencia Justicia 2030 que imparte el excelentísimo señor don Juan Carlos Campos Moreno, ministro de Justicia del Gobierno de España, y a quien sin más dilación cedo la palabra. Muchísimas gracias, ministro, por acceder a estar hoy aquí con nosotros e inaugurar con tu lección el doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra universidad. Muchas gracias, querido rector Vicente, por tus palabras. Saludo igualmente a la delegada del Gobierno, a los miembros del equipo de Gobierno, a las autoridades académicas, a los profesores y profesoras, alumnas y alumnos y a cuantos nos oyen. Buenos días a todos. Bueno, y lo primero, gracias Vicente por permitirme estar aquí. Es verdad que es un sitio que considero muy cercano y he tenido la oportunidad de estar con los alumnos, que es un tema que todo el que me conoce sabe que me ha enriquecido siempre. Es un placer estar en Sevilla, bueno, en mi tierra, rodeado de la justicia del presente y de la justicia del futuro, que en nuestro modelo de Justicia 2030 vienen a ser la misma cosa. Muchas gracias y siempre lo digo, que me gustan especialmente los actos relacionados con la universidad, porque me permiten estar conectado con el mundo académico, estudiantes y profesores. Porque yo vengo a contaros el proyecto Justicia 2030, pero por encima de todo quiero enriquecerme con vuestras intervenciones. Por eso este formato de acto me parece siempre muy interesante. Nos permite algo que hoy no está muy de moda, pero que para mí sigue siendo imprescindible: debatir y conversar. Prometo tomar nota de vuestras preguntas y reflexiones y enriquecer este proyecto Justicia 2030 aún más. Estamos en ese momento. Es, lo digo sin ningún tipo de pudor, el más ambicioso que se ha pensado nunca para la modernización de la justicia desde la transición. Un proyecto que desde el Ministerio habíamos ideado hace 10 años con el ministro Camaño y que tuve la suerte de ser secretario de Estado. Bueno, ahora estamos en eso, 10 años después. Por eso el futuro es ahora. No, de verdad, no me he convertido en un agente del Ministerio del Tiempo. El modelo de la justicia del futuro que habíamos proyectado en nuestras mentes se ha adelantado en el tiempo. La COVID ha hecho mover los cimientos del edificio de la justicia. Pero también os digo que parte de lo que ha traído la COVID ha venido para quedarse. Esta crisis sanitaria actúa, en cierta forma, como un acelerador de los cambios que teníamos que acometer. De ahí que he titulado esta conferencia Justicia 2030, más allá de la justicia. Porque para nosotros Justicia 2030 es pasar de un sistema para el 6%, que es en realidad ese porcentaje de la población que se relaciona con la justicia, quitando el registro civil, a una justicia del 60%. Justicia no es solo un entramado de estructuras organizativas, tribunales y recursos a través del cual se dirimen los conflictos de los ciudadanos, ni es solo el Consejo General del Poder Judicial, tan de actualidad hoy. Justicia son valores. ¿Os imagináis que en los planes de estudio se impartiera una asignatura de educación legal básica donde no solo se explicaran los conocimientos básicos sobre el derecho y el sistema judicial, sino donde lográramos llevar a los jóvenes a explicarles que tienen otras maneras de dirimir sus controversias que no sean el puro litigio? Estoy hablando de cuestiones como la colaboración y la mediación, pero desgraciadamente todavía estamos en la línea del conflicto. Justicia son valores, pero justicia son también servicios públicos. ¿Os imagináis que los juzgados de paz que pueblan nuestros pequeños pueblos de todo nuestro territorio se reconvirtieran en
oficinas de justicia en el municipio, donde las personas mayores puedan pedir asesoramiento legal gratuito, los emprendedores pudieran utilizar las instalaciones para desarrollar proyectos de coworking relacionados con la innovación tecnológica, que luego la Administración de Justicia pudiera revertir para ella. Justicia son valores, justicia son servicios públicos, pero justicia es también impulso económico. ¿Os imagináis una justicia que ayude a empresarios y a particulares a recuperarse de las deudas a través de lo que denominamos los mecanismos de segunda oportunidad? Pero también justicia es transición ecológica. Imaginaos que hubiera paneles solares en todas las sedes judiciales que autoabastecieran de energía a las mismas. Justicia 2030 es todo un poco. Supone un tránsito. Pasamos de una justicia conceptualizada e ideada en sociedades en permanente conflictos, propios del siglo XIX, a una justicia conceptualizada en el siglo XXI, que es cooperativo, es ecológico y es feminista. Sería, por tanto, la justicia más allá de lo que conocemos como justicia. Reconceptualicemos, avanzamos, vamos más allá. Hoy voy a intentar explicar qué es Justicia 2030 y por qué considero que es absolutamente necesaria. Para ello, quiero dividir en tres los bloques. Por un lado, diagnóstico en el contexto actual. Un segundo bloque es por qué lo hacemos. Y el tercero, que considero el más importante, qué hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. La parte primera, como os he dicho, es el diagnóstico. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué está pasando dentro de la justicia? Y cómo ese doble diagnóstico tenemos que alinearlo. Estamos en el comienzo de un nuevo tiempo. Hace 30 años, cuando cayó el muro de Berlín, nos preguntábamos cómo sería la sociedad del futuro. Pensábamos que íbamos a un cambio de ciclo, el fin de la historia de Fukuyama. Pues no, en realidad estábamos en el epílogo del siglo XX. En palabras de Erich Hobsbawm, el corto siglo XX. Terminó justamente tras la crisis de 2008, que vino a demostrar y a mostrar el desgaste de un modelo que ya no daba más de sí y que no podía enfrentar los retos que se le venían encima. Un momento destituyente para señalar lo que no funcionaba. Ahora mismo nos encontramos en un nuevo ciclo marcado, y creo que coincidiremos todos, por grandes 4 retos. Crisis ecológica, revolución digital, desigualdad y feminismo. La crisis ecológica que nos obliga a repensar las bases económicas, pero también las materiales de nuestra sociedad y cambia el marco de análisis, pasando de la dialéctica hegeliana capital versus trabajo a la dialéctica economía versus biosfera, en un juego donde todos ganamos o todos perdemos. Revolución digital o cuarta revolución industrial que nos lleva al mundo de los datos, que se convierten en materia prima de la economía digital. Los nativos analógicos están ya en peligro de extinción. Desigualdad creciente. Se abren las brechas, no entre países ricos y pobres, sino dentro de las propias sociedades occidentales, cohesionadas desde la Segunda Guerra Mundial por la clase media. Esta desigualdad ha sido uno de los factores de desgaste del modelo anterior. Y el cuarto bloque, feminismo, una cosmovisión más adecuada para moverse en el marco de la sostenibilidad. El siglo XXI será sin duda el siglo de las mujeres. La COVID actúa como un acelerador de partículas de todo el proceso, pero por encima de todo profundiza el cambio de época. Salimos de la pandemia en común, ganamos todos o todos perdemos. Y así lo reclama la sociedad, que quiere construir en conjunto, quiere salir en común de esta situación. Según el CIS de abril del 2020, que preguntó sobre la pandemia, el 87,5% de la ciudadanía española pensaba que era un momento de salir en conjunto de la pandemia y apoyar cualquier acción que nos lleve a ese camino. Ahora bien, ¿cómo afecta este cambio de paradigma a la justicia? Todos sabemos que el modelo actual de justicia no funciona adecuadamente. Sí, es de sabios reconocerlos. No reconocer la realidad solo nos llevaría a un diagnóstico errático. No somos autocomplacientes, aunque ya hemos hecho muchas cosas como los planes de choque, actualmente en marcha para evitar el colapso de los juzgados, o el Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de nuestra justicia, tramitado como proyecto de ley y aprobado el pasado mes de septiembre por una amplísima mayoría parlamentaria. A estos proyectos puestos en marcha durante la pandemia, lo que hemos denominado fase 0 del proyecto Justicia 2030.
Pero estos proyectos eran coyunturales. Nosotros queremos tocar hueso, tocar estructura. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se dice que la justicia no funciona bien o va lenta? El problema de la justicia no es solo de recursos económicos o de falta de recursos económicos. Según los datos de CEPEG, Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, de 2018, el gasto en justicia en España era de 79,1 euros por habitante, por encima de la media europea establecida en 64 euros. El problema de la justicia en España tampoco es de recursos personales. La media en España es de 20,9 profesionales, jueces y LAG, por cada 100.000 habitantes, situándose en la media de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que una parte variable del litigio puede garantizarse según el Estado por otros profesionales y, en concreto, en el caso de España, por los letrados de la Administración de Justicia, que tienen muchas competencias en materia de ejecución. Se comprueba también en los datos de la Comisión Nacional de Estadística Nacional, desde hace muchos años, que el número de asuntos que se resuelven en España es igual o ligeramente superior al número de asuntos judiciales que ingresan anualmente en el sistema de justicia. Independientemente de que el número de asuntos aumente o disminuya, o de que se creen más juzgados, la tasa de resolución, es decir, ese cociente entre asuntos resueltos y asuntos ingresados, se mantiene invariablemente en torno al 1. Entonces, os propongo un ejercicio, un juego mental. Si la justicia acudiese al médico y le preguntase «¿Qué me pasa, doctor?», ¿qué le contestaría el médico o la médica a la justicia? Pues seguramente le diría que se ha cerrado en sí misma y que se ha relacionado poco con otras administraciones, que no mira a la sociedad lo suficiente, que la percibe lejana y con un lenguaje muy difícil de entender. Una justicia que no se entiende no es útil a la sociedad a la que pretende y debe servir. También le diría que tiene problemas de organización y que no es lo suficientemente eficiente para sacar adelante todos los asuntos judiciales. Una justicia lenta es una barrera económica y social. Seguramente esta doctora le daría la siguiente receta. Señora Justicia, tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante. La pandemia ha introducido la idea de urgencia y ha variado las condiciones materiales. Estoy pensando en salas de juicio, posibilidades de acudir a los juzgados, tramitación digital, y ello para usuarios y operadores. También le diría que tiene que contaminar menos. La crisis ecológica y las respuestas jurídicas para atajarla van a influir notablemente en el desempeño de la justicia, por el cambio en la naturaleza de algunos litigios, por el mayor uso de la mediación y por la alteración del propio proceso judicial. Estoy hablando del uso del papel, mantenimiento de sedes o desplazamientos. En este sentido ya hemos tomado nota y en breve aprobaremos en el Consejo de Ministros la Ley de Medidas de Justicia Digital y Sostenible, que constituye nuestra apuesta de agilización procesal del servicio público. Detrás de este proyecto hay cientos de horas de trabajo en consultas, con todo el sector, créanme, con todo el sector especializado en la jurisdicción y la arquitectura procesal de un sistema de justicia con 280 aportaciones en fase de consulta pública. Un ejemplo de participación pública y de algo que está ahora tan de moda, la cogobernanza. Con esta ley queremos atender a la situación creada por la ralentización de las actuaciones judiciales como consecuencia de la pandemia y el considerable incremento de la litigiosidad que seguirá a la ralentización de los procesos experimentada en todos estos meses. Además, daremos un gran impulso a la implantación de soluciones más ágiles y más eficientes para la tramitación de los pleitos en 4 órdenes jurisdiccionales, más mediación y menos litigiosidad. La justicia también es evitar ir a juicio. Y por último, adaptaremos las estructuras de la justicia como servicio público necesariamente sostenible a través de la transformación digital. Pero también les hacía una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este proyecto? Pues es necesario este proyecto tanto para la sociedad como para la propia justicia, si quiere ser un servicio público con mayúsculas. Lo que necesita la justicia son miradas globales, ajustes en los procesos y apertura a la administración y a la sociedad. Cambios que no estén en los manuales ni en las experiencias de los últimos 30 años, que requieren mirar a la realidad y resolver los problemas con ideas y no en la lógica de los conflictos. Es tiempo de ideas. Necesitamos un proyecto de país para una respuesta a la nueva realidad y algo muy concreto, que nadie se quede atrás. Justicia 2030 no es nuevo, ya estaba en la cabeza del mismo equipo que ahora dirijo hace 10 años. Queríamos hacer
lo que todos los titulares del Ministerio de Justicia llevan queriendo hacer desde 1978, sin excepción ninguna. La prometida revolución tecnológica. Queríamos hacerlo, pero todos los que lo intentaron, y los aquí presentes sabemos que el edificio judicial es demasiado grande y complejo como para hacerlo en 4 años. Es una obra faraónica. Hay que hacerlo con cuidado. Es como el juego de la jenga. Hay que saber colocar las piezas estratégicamente para que se sostenga la estructura y puedas ir colocando más. Y cuidado, si mueves la pieza equivocada, se nos puede caer toda la casa. De ahí nuestro empeño en hacer de ello un proyecto país. Algo que dure más de una legislatura para que gobierne quien gobierne, han oído bien, gobierne quien gobierne, se efectúen los cambios necesarios. Con mesura. No se trata de hacer megalópolis judiciales que se conviertan en estructuras de edificios abandonados o contenedores vacíos porque luego no hay personal o tecnología con los que cubrir esos puestos nuevos y esos nuevos servicios. A eso yo le llamo empezar la casa por el tejado. Les voy a contar una anécdota que ilustra muy bien lo que se ha intentado hacer con la justicia en los años de bonanza. Hace años conocí a un responsable político a cargo de la Administración de Justicia en su comunidad autónoma. No voy a decir quién. Quería hacer el edificio más grande de la ciudad como sede judicial. Yo le dije, hombre, ¿no será más sencillo arreglar el que tenemos? Y me dijo, no, queremos el más grande. Ya les digo, soy más de arreglar que de empezar de cero. Cuando se me estropea el coche o una camisa, pues digo, ¿para qué comprar otro si puedo arreglarla o coserle el botón? Pues en eso consiste Justicia 2030, en eso tan sencillo, en hacer modestas rehabilitaciones, no en derribar y hacer el edificio de nuevo, posibilismo, siendo conscientes de lo que tenemos y los momentos difíciles que todavía nos tocan por ver. Muchos me han oído decir que no creo en el incrementalismo sin justificación. Como dije antes, no es una cuestión solo de recursos, es saber colocar las piezas adecuadas y de una manera estratégica, dónde invertir los recursos que por otro lado siempre son escasos. Por eso mismo hemos alineado Justicia 2030 con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el presidente del Gobierno hace unos días. Desde el Ministerio de Justicia aportamos y vertebramos el proyecto de país. Es momento de evolución, no de revolución. La teoría de los 10 grados. Giramos 10 grados, pero producimos cambios de 180. Por ejemplo, durante la desescalada organizamos el examen de acceso a la abogacía por primera vez online, a través de la tecnología que usa la UNED. Utilizamos herramientas que ya existen. No inventamos la rueda. Abrimos sinergias y evitamos más de 7.000 desplazamientos innecesarios. Y hay un tercer bloque. ¿Qué, cómo y con quién? Muchos os estaréis preguntando a estas alturas de mi intervención que todo esto del diagnóstico de los fondos está muy bien, pero realmente, ¿en qué consiste Justicia 2030? ¿Es un plan estratégico? Pues le diría que sí y que no. En realidad es un proyecto dinámico que parte de la idea de justicia del futuro que queremos, pero que se nutre de la participación de todos, de la cogobernanza y se hace más fuerte. Tiene 3 claros niveles de acción. En primer lugar, hacer accesible la justicia, conectarla con la sociedad y la ciudadanía. Mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia, introducir mejoras aprovechando el cambio digital y el contexto social. Y en tercer lugar, contribuir al proyecto de país, a la transición económica, social y ambiental, conectar con la propuesta global. En un segundo nivel, 9 programas, divididos por áreas, tecnológica, social, verde, profesionales, eficiencia procesal y un largo etcétera. Y en un tercer nivel, hasta 27 proyectos, todos ellos con un impacto real y con memoria económica. Algunos de ellos, como he comentado al principio de mi intervención, son las oficinas de justicia en el municipio, esos juzgados de paz que todos tenemos en la cabeza del siglo XXI, tendrán que convertirse y reconvertirse, con una atención personalizada que acerque la justicia al ciudadano. Muy necesaria, además, para evitar, más que nunca, esas brechas en el contexto del reto demográfico y la temida despoblación. El proyecto de transformación digital del modelo del registro civil, una de las grandes asignaturas pendientes y que hemos presupuestado en casi 30 millones de euros. La transición ecológica de las sedes, con varias mejoras de rehabilitación, entre ellas la instalación de sistemas de producción de energías renovables en los edificios, para así abastecerlos de parte de su consumo. O la inteligencia artificial y justicia orientada al dato. Se trata de la construcción de un sistema experto sobre la información de justicia basado en inteligencia artificial y machine learning, tanto para la explotación de los datos como para la toma de decisiones.
Este sistema podría ser capaz de proponer la resolución más idónea en un procedimiento judicial. Sería de aplicación en materias de tramitación sencilla, agilizando la gestión administrativa y procesal en el ámbito de nuestra Administración de Justicia. Por ejemplo, reclamaciones económicas a compañías aéreas, procedimientos monitorios, demandas como las cláusulas suelo y todo ese largo etcétera que creo que tienen en la cabeza. Esta orientación al dato es fundamental para aprovechar la información de la que disponen las administraciones que gestionan la justicia que usa las matemáticas. Pero no solo hay proyectos tecnológicos. No penséis que me he convertido en el ministro de Limas de Magí, hablando de ceros y unos. También hay proyectos normativos en el ámbito de la justicia de enorme calado, como la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en la que somos coproponentes con el Ministerio de Igualdad. Los delitos de maltrato y abandono animal, que supondrán un paso adelante en los derechos de los animales. La ley del derecho de defensa, importantísima, para un instrumento ineludible para evitar la indefensión y garantizar la igualdad real entre las partes del proceso. Los delitos de rebelión y sedición, para actualizarlos al siglo XXI, saliendo del siglo XIX, y la ansiada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos orígenes se remontan también al siglo XIX. Me detendré un instante en esta última. Con 138 años de historia, la LECRIM actual recoge disposiciones redactadas durante 3 siglos de vigencia. Nuestra justicia penal demanda en el momento presente un proceso más ágil y exento de dilaciones indebidas, pero al mismo tiempo permita dar una respuesta efectiva a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas y complejas. Si los fenómenos delictivos no son hoy los mismos que hace 2 siglos, la norma que regula su enjuiciamiento tampoco puede serlo. Algunos aspectos importantes que abordaremos en esta reforma son la superación del juez instructor, una asignatura pendiente en nuestro país cuya consecución permitirá liberar al Poder Judicial de funciones ajenas al ejercicio de la potestad jurisdiccional, según la formulación constitucional. En breve aprobaremos el anteproyecto en el Consejo de Ministros. Pues, como podéis ver, la Justicia 2030 es nuestra hoja de ruta. Ambicioso, pero os digo, factible. Con un plan de acción hasta el 2023, con indicadores de seguimiento y resultados y un plan financiero que va hasta 2026, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, es decir, de los fondos europeos. Una estrategia que tiene que haber cambiado el rumbo esos 10 grados a los que antes hacía referencia. Tiene carácter evolucionario, no revolucionario. Es la estrategia de mejora y adaptación a los cambios. No toca todo, ni a veces lo más importante, sino que toca lo estratégico, como si fueran agujas de acupuntura que mejoran el sistema de forma sistémica. Voy concluyendo. La respuesta solo puede ser conjunta entre los ministerios competentes, entre las administraciones territoriales, entre los partidos políticos sin importar el color y con la sociedad civil, los académicos y los expertos. Parafraseando el famoso eslogan de campaña de Bill Clinton, es la cogobernanza, estúpido. Es la clave del momento que atravesamos. Consenso, ecosistema y pegados a la realidad. Y todo ello por un fin, la justicia sostenible, para ser útiles, para contribuir a resolver los problemas de la ciudadanía en un mundo que se nos ha cambiado por completo. La nueva normalidad ha venido para quedarse y se va a quedar un tiempo. Desde el Ministerio de Justicia haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir avanzando una tutela judicial efectiva y los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico en un contexto de enorme incertidumbre. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto a los presupuestos generales del Estado, definirán el horizonte de España para la próxima década. Con ello abordaremos la nueva modernización de España y también, ahora sí, la de la justicia. Desde una mirada nueva, proyectada al futuro sin dejar de pensar y atender los problemas del presente. Desde la justicia cotidiana, la de las pequeñas cosas, de la que depende el día de nuestros conciudadanos, como ministro de Justicia, anhelo una justicia capaz de convertirse en una de esas piedras angulares sobre las que construir un modelo económico y social más cohesionado, más ético y más responsable. Tenemos un reto difícil, pero estarán conmigo que es apasionante. Merecerá la pena. Tenemos un país extraordinario, tenemos los recursos y tenemos la hoja de ruta. Tenemos Justicia 2030. Reitero mi agradecimiento a los organizadores, a todo el personal de la Pablo Olavide y la palabra es ahora vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.
por esta exposición en la que se resume el proyecto o la idea de Justicia 2030, y ahora, como acaba de decir, la palabra corresponde a los presentes, por si quieren formular alguna pregunta o quieren hacer algún comentario sobre la base de la conferencia expresada por el señor ministro. Lo ha dejado todo perfectamente claro, ¿eh? Está... ¿Pero cuál? Perdóname que... La elección de los jueces. Ah, bien. O sea, la elección de los jueces de los 12 vocales judiciales. Ah, no, perdona. Bueno, la verdad es que no hemos tenido nunca dudas sobre ese particular. La verdad es que la Constitución establece en el 122 un modelo que se vio ratificado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, bueno, verdaderamente ratificado su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, de tal modo que hay una elección de 12 jueces que tiene una doble legitimación y una elección directa por las cámaras en relación a los 8 juristas de reconocida competencia. En eso el Ministerio de Justicia, el Gobierno, no ha tenido nunca dudas y sigue sin tenerlas. Por tanto, estamos hablando de un proceso de doble legitimación donde la carrera judicial elige entre su cuerpo a aquellos que consideran los más idóneos para conformar esa nómina de 12 que podrán ser elegidos, 6 por el Congreso y 6 por el Senado, por las cámaras. Ahora mismo lo único que estamos padeciendo desde hace 2 años es un bloqueo que tiene un responsable, que es el Partido Popular, que son necesarios para conformar los 3/5 que reclama la legislación actual y que, por tanto, tiene a un órgano constitucional bloqueado. Esto yo sé que, muchos lo saben, pero otros no tanto, y a mí no me importa repetirlo. La Constitución dice que el mandato son 5 años. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que desarrolla ese 122 en la conformación del Consejo, dice que ningún vocal puede repetir. Luego, el deseo del constituyente fue claro. El Consejo se renueva cada 5 años y no pueden seguir ejerciendo los que ya lo han hecho en el mandato anterior. Por tanto, el mandato es alto y claro. Y lo cierto es que llevamos 2 años de retraso. Por tanto, hay que buscar soluciones para que ese órgano constitucional nos dé a la sociedad aquello para lo que fue creado. Y en ese sentido, el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo para poder que el reloj de la democracia siga en marcha. Lo que no cabe es decir, soy constitucionalista para una cosa y para otra no. No cabe la constitucionalización a tiempo parcial. Nos gusta, algo nos gustará más o menos, pero hay que cumplirla, porque eso es verdaderamente ser patriota, el que cumple la Constitución, no el que se abraza a ella como un hecho simbólico, pero después no la cumple. Bueno, yo creo que su pregunta, y lo digo con absoluto respeto, tiene algunas fallas. A ver, primero, la propuesta que se ha presentado por los grupos parlamentarios, Partido Socialista, Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas Podemos, no cambia ningún quórum, para empezar. Lo único que dice es que si después de una primera votación en los 12 judiciales no se alcanza esa mayoría de 3/5, se puede ir a una mayoría absoluta. O sea, que no estamos hablando de que se rebaje y con 4 votos lo saco. No. Estamos hablando de una mayoría absoluta que es justamente la que pide, por ejemplo, para cualquier derecho fundamental, cualquier ley orgánica. O sea, que no estamos hablando de una relación. Después, el propio Tribunal Constitucional ya ha dicho que no se tiene más legitimidad por más votos. O sea, que creo
que esos son elementos que hay que analizar y poner en la mesa. Y lo que hay, una cosa muy clara, lo ha dicho hace 2 semanas la Comisión Europea, lo que hace falta es renovar las instituciones, porque ese es el verdadero juego democrático, que las instituciones cumplan su función. No obstante, dicho todo lo cual, yo espero que el Partido Popular reconsidere su situación y entre a renovar los órganos constitucionales, porque el país lo está demandando. Gracias. No sé si algún... No sé dónde está esa propuesta. Ese es el sistema que tenemos ahora mismo, lo he explicado, es de doble legitimación. Los jueces eligen o elegimos entre nuestro cuerpo, de los 5.500, aquellos que consideramos en un número, consideramos aptos para ocupar esos 5 años en los puestos de vocales judiciales. Y las cámaras eligen de entre ese paquete, cuando yo fui vocal, pues eran 36, es una propuesta que yo mismo he dicho ya en sede parlamentaria, que creo que deberíamos de volver a esa potenciación de la doble legitimación en los términos del Pacto de Estado del 2001. Creo que bueno, se le daría más peso a la carrera judicial. Creo que hay que igualmente pulir el mecanismo de gestión del modelo. O sea, yo soy un defensor del modelo parlamentario, pero creo que podemos hacer algunos retoques para no solo ese juego de dotar de mayor actuación o independencia a los jueces, porque no veo que haya ninguna quiebra. Lo que sí es cierto es que hay veces que es necesario transmitir una sensación de mayor independencia. Lo que pasa es que, también digo una cosa, la independencia es predicable del juez individualmente considerado cuando resuelve un asunto. Ahí está sometido solo al imperio de la ley. Y el órgano constitucional, Consejo General del Poder Judicial, es un órgano de política judicial, donde tienen que actuar de unas formas colegiadas y donde dan entrada a los criterios de oportunidad política, porque eso es lo que hacen. Eligen entre unos y otros, marcan políticas y potencian los juzgados para resolver las cláusulas suelo. Son cuestiones de oportunidad. Por tanto, creo que eso hay que diferenciarlo. En cualquier caso, evidentemente, tienen que tener una actuación que solo conforme en su voluntad, conforme a los criterios por los que cada uno se rija. Y en ese sentido hay que apoyar, y yo insisto, espero que el Partido Popular entre la línea de negociación y se convierta nuevamente en ese partido de Estado que ha permitido la gobernabilidad de este país durante muchos años. Lo que es cierto es que las 2 veces que se ha producido una demora muy amplia, el Consejo del 2001-2006 se duró hasta el 2008 y en las 2 veces estaba en la oposición. Espero que lo reconsideren porque, desde luego, bloqueando la renovación de las instituciones no le hacemos ningún favor a la consolidación del Estado. Yo creo que realmente no se ha explicado bien, no lo han visto y bueno, no sé exactamente, o sea, no tiene el valor del informe, que sí dice que tiene que hacer la renovación. Se han exteriorizado de distintos instrumentos dudas, pero yo les invito a que lo lean. La proposición no cambia la mayoría en primer orden. O sea, en primer orden, lo único, la proposición tiene 2 patas. Una, establecer un mecanismo de actuación en función, es decir, qué no puede hacer una vez que se haya producido la expiración del plazo de 5 años marcado constitucionalmente, y en segundo lugar, impide, el Partido Popular ya introdujo una modificación, que era por cámaras, en el sentido de que si el Congreso, ahora mismo, la legislación vigente es, si el Congreso puede renovar sus 10, pero no el Senado, esos 10 pueden ir y desplazar a los 10 que ya estaban. Eso ya existe. Ahora lo que se da una vuelta más porque se ve que hay un nuevo bloqueo, hay una situación y a la que hay que ir. Se puede ver que no cambia la mayoría, esa es la propuesta, pero si no se alcanza con una mayoría absoluta, sí se puede. Insisto, mayoría absoluta que no es ninguna ganga. La mayoría absoluta es lo que nos da la Constitución para renovar, para tratar todas las materias de leyes orgánicas, todas las que afectan, estoy pensando en todas las que afectan a derechos fundamentales, una reforma del Código Penal, etcétera, etcétera. Por tanto, es una mayoría muy cualificada. ¿Que es deseable los 3/5? Sí,
pero claro, hay que posibilitarlo. Una situación de bloqueo, y yo les pregunto, y bueno, ¿y qué hacemos? Si no hay esa voluntad de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Paramos la democracia porque no nos guste? No. Bueno, no sé si ha faltado didáctica o que estos grupos que han actuado, bueno, no han tenido el detalle suficiente para eso. De todas maneras, Europa lo que ha hecho es preguntar, tampoco ha hecho otra cosa. Gracias. Con su permiso, me gustaría hacerle una pregunta también al señor ministro. Yo entiendo que este tema es un tema candente e interesante, pero a mí también me preocupan, no, en el buen sentido, quiero decir, otras cuestiones que ha dicho y que marcan el futuro de la justicia, ¿no? Porque uno de los grandes temores que puede haber con la parte que se ha dedicado al aterrizaje de la inteligencia artificial en el sector justicia, yo creo que aquí se ha expresado, si no he entendido mal, que determinados litigios de pequeña entidad pueden ser resueltos por inteligencias artificiales, o si no sé si ese paso se daría próximamente o no, que parece que las inteligencias artificiales a través de los sistemas de expertos legales sí asesorarían a jueces y a otros actores de la justicia hasta llegar no sé si hasta llegar a un punto en el que se pudiera asesorar también en las decisiones más trascendentes, o eso no está contemplado, o si, como en otros países y algunos sectores doctrinales opinan, o si se considera que es demasiado arriesgado un aterrizaje demasiado contundente de la inteligencia artificial en el sector justicia, sobre todo en lo que hace a las decisiones de los jueces, o por la posibilidad de que se sustituya el criterio de un humano por el criterio de una máquina. No sé si... Sí, está... bueno, es un tema sobre el que venimos reflexionando mucho y la prudencia aconseja esa línea que he marcado varias veces en mi intervención, evolución, no revolución. Creo que dudar hoy de la inteligencia artificial es absurdo. Lo que hay que, es verdad, es que hay que incorporarla en unas dosis que pueden ser crecientes, pero desde luego nunca determinantes. Y seguimos pensando que el factor humano es fundamental. Por tanto, sí al juego de la inteligencia artificial, pero bueno, en esos términos de mayor concreción. Que hay asuntos muy menores, y he puesto algún ejemplo, donde realmente hay poco margen para la discrecionalidad. Estoy pensando en la aplicación de una directiva que es automatismo, por ejemplo, en materia de retrasos de vuelos, de líneas aéreas. Bueno, creo que realmente el margen es muy pequeño, con lo cual ahí tendría un papel importantísimo. La complejidad de los asuntos, los matices, que es donde está la riqueza de todo en la vida, pues en el mundo jurídico igual. Por tanto, ahí tendrá un papel de ayuda, de apoyo, de conectación de esfuerzo, pero evidentemente tendrá que cotejarse el factor humano de una manera incuestionable, ¿no? Y contempláis, pero esto es un interés, yo, como soy de procesal también esto me... En el anteproyecto del enjuiciamiento criminal, ¿se contempla de alguna forma lo que está pasando en Estados Unidos, que hay instrumentos que se llaman de evaluación de riesgos de las personas que están, de los acusados, de tal manera que esa evaluación de riesgos, de posible reincidencia de un acusado que resulta condenado, se pueda valorar o tomar en cuenta para dictar la sentencia, es decir, como una especie de pena anticipada por delitos que vas a cometer en un futuro, por delitos que me debes? Es que en Estados Unidos eso está pasando y supongo que en el proyecto no contempláis nada de esto, ¿no? O sea, pero... Hay unas ayudas muy puntuales, pero realmente no como una proyección de pena por futuro. No. De hecho, ya el Código Penal contempla los juegos de libertad vigilada, o sea, las medidas donde prácticamente la sentencia, cuando se ha evaluado todo, cabe no solo la pena, sino establecer algunas medidas de seguridad, pero que se hayan podido valorar todas en el minuto uno. Tal como está ahí, me estaba recordando a esta película de Minority Report, y bueno, no se contempla de esa manera tan abrupta. Bueno, eso es un punto de tranquilidad. Y quizá me gustaría también que algún estudiante, por cerrar el turno de intervenciones también, que algún estudiante o algún profesor pues pudiera formular alguna pregunta de los muchos temas que se han suscitado en la conferencia. No sé si alguno, una vez roto el hielo, no sé si alguno os
¿Quisierais formular alguna pregunta? Que tenéis aquí al ministro, aprovechad. Esto no pasa todos los días. ¿No? Tenemos aquí doctorandos, tenemos algunos abogados también, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que os inquiete que podáis. Muchos expertos están de acuerdo, de hecho, nos consta que es un instrumento legislativo bastante innovador, bastante potente, que incluso ha intervenido áreas conservadoras en el mismo, porque es la mezcla desde el 2011 y el 2013. Una vez que tenemos ese instrumento legislativo tan potente, tan fuerte, tan positivo para la evolución legislativa, ¿usted prevé que vaya a ser complicado sacar el mismo adelante? Bueno, creo que ha hecho una reflexión extraordinaria. Fácil no hay nada. Y la aritmética parlamentaria está compleja. Pero, y sin invocar un optimismo desmedido, cosa que como andaluz casi me está permitido, creo que la vamos a sacar. Creo que la vamos a sacar con tesón, explicándola, con la prudencia que intentamos hacer todos los movimientos desde el Ministerio. Bueno, yo pongo un ejemplo que algo he dicho en mi intervención, pero que quizás sea bueno apuntillar, ¿no? En un momento de complejidad política, como creo que es la que estamos viviendo, unas leyes en materia de justicia, oye, temas importantes, ¿no? Organizativos y procesales, ha tenido 300 votos a favor en el Congreso. Bueno, está ahí publicada en el BOE y ya está en vigor. Creo que la situación nos obliga a reduplicar los esfuerzos y en eso estamos. La ley de enjuiciamiento criminal, como muy bien decía en su presentación de la pregunta, es una buena coordinación, simbiosis, como queramos llamarle, de procesos, de proyectos del 2010 y efectivamente del 11 y el esfuerzo posterior bajo el mandato del ministro Gallardón. Hay un gran consenso sobre el particular, pero ahora hay que, cada uno tiene sus tensiones, la coyuntura siempre condiciona la estructura y en eso es lo que tenemos que emplearnos. Es un tema que hay que acompañar de visión de la carrera fiscal, de no solo del quantum, cómo, dónde, cómo lo hacemos, cómo potenciamos o fortalecemos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer las discrepancias de un fiscal con la orden. Como saben todos, el principio de unidad de acción y dependencia jerárquica tiene también unos límites. Entonces, bueno, ¿cómo se puede discrepar? ¿Cómo se puede hacer? Creo que eso tenemos que potenciarlo. Y después tenemos que darnos el sosiego necesario, que nadie piense que la ley de enjuiciamiento criminal, que creo que se va a aprobar de manera inminente en el Consejo de Ministros, va a estar en vigor en 2 años. Es un cambio que lleva esperando 140 años, creo que hay que hacerlo con el sosiego del que he intentado hacer gala en mis actuaciones. Hay que planificarlo bien, hay que hacerlo bien, tenemos que ver si su entrada, a mí no me preocuparía que fueran 4 o 5 años, 6 años, como hizo Alemania, no me preocupa. O sea, lo que sí quiero es que el día que se ponga en marcha sea un éxito, porque es lo que estamos esperando, porque para estar peor no merece la pena. Entonces, creo que eso, una vez aprobado el anteproyecto, se va a hacer público. Hasta ahora, bueno, pues lo mantenemos un poco con la discreción necesaria de un texto que se está ultimando en el horno, y a partir de ahí todo lo contrario. Lo que queremos hacer es un ejercicio enorme de enriquecimiento. Yo siempre digo una cosa, el Ministerio de Justicia tiene la primera palabra, nunca la última. Por tanto, ese texto tiene que ser enriquecido con aportaciones de la academia, con aportaciones de grupos profesionales, de asociaciones judiciales, además de los obligados por ley, ¿no? Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, todo eso. Pero creo que se abre un momento interesantísimo para poner en marcha
una cuestión que es el juego de las reglas por el que se dirimen nuestros derechos. O sea, que creo que la finalidad justifica la prudencia y justifica el ir piano piano, ¿no? Bien, y si acaso una última cuestión para... ¿Alguien se anima a tomar la última palabra del... ¿No tenéis ninguna otra inquietud? Otra... Bueno, pues entonces yo creo lo que corresponde es... Yo comparto la idea del ministro, creo que un cambio de sistema de enjuiciamiento criminal que nos merecemos, por otro lado ya. Yo creo que nos merecemos una nueva ley de enjuiciamiento criminal que por supuesto sea lo más consensuada posible sobre la base del trabajo que se desarrolla desde el Ministerio de Justicia. No es la primera vez que se ha intentado hacer, ¿no? Hay muchos intentos, ojalá esta sea definitiva, pero sí comparto la idea de que un cambio de ese calado exige al menos unos 5 años para que la reforma entrara en vigor y entrar en vigor progresivamente también, ¿no? No es nada fácil, pero sí creo que España tiene que darse la oportunidad de cambiar su decimonónica ley de enjuiciamiento civil, que no deja de ser a estas alturas un compendio de normas dispares del siglo XIX hasta el siglo XXI. Por lo tanto, yo quiero agradecer una vez más al ministro de Justicia, querido amigo Juan Carlos Campos, su intervención, que haya podido estar con nosotros aquí. Para nosotros, como digo, es un honor y un placer haberle tenido como ponente de esta inauguración del programa de doctorado. Ojalá pueda venir más veces, pues siempre será un placer tenerte en nuestra universidad, y felicitarte por tu intervención y bueno, desearte pues que todos los proyectos pues salgan lo mejor posible, sobre todo porque creo que si todo que sea bueno para la mejora de la situación y de la protección de los derechos de los ciudadanos, pues que tenga el mayor éxito posible. Y bueno, y que se pueda construir de la manera más consensuada o con el mayor acuerdo posible. Estoy seguro de que tu talante y tu forma de entender las cosas pues van en esa vía y por lo tanto pues que salga todo lo mejor posible. Muchísimas gracias, ministro, y como digo, tienes las puertas abiertas de esta universidad y también enhorabuena por tu intervención. Y nada más, muchísimas gracias también a ustedes por asistir y muchísimas gracias a que nos han estado siguiendo por streaming, y muchísimas gracias también a los medios de comunicación por su asistencia. Y nada más, buenas tardes. Y bueno, esperamos contar contigo en otras ocasiones en esta universidad en la que eres bienvenido. Era un placer, muchísimas gracias a todos. Y perdona también que te voy a hacer acto de este libro que creo no es una ley de enjuiciamiento criminal nueva, no es un proyecto alternativo, ¿no? Que es un estudio sobre las nuevas poblaciones, porque nosotros como universidad tenemos una fundación que es la Fundación de Municipios Pablo Olavide, en la que están todos los municipios que fundó Pablo Olavide por mandato de Carlos III, desde Sierra Morena hasta el último que está en Cádiz, el Prado del Rey, ¿no? Y este es un libro que compendia ese proceso de creación de las nuevas poblaciones y bueno, pues quiero hacerte entrega. Muchísimas gracias, era un placer leerlo.